Hola, ¿qué tal amigas y amigos? Sean todos bienvenidos y bienvenidas a este programa Conversando con la Historia. Nos encontramos en los hermosos espacios de la Academia Militar del Ejército Bolivariano y en compañía del comandante Edgar Alejandro Lugo Pereira. Él es del componente Ejército Bolivariano y del Arma de la Infantería. Bienvenido, comandante, a este su programa. Y Gracias, vamos a hablar Mixi. Específicamente de la batalla de Carabobo. Así es. Gracias, Mixi. Este es un programa extraordinario. Conversando con la Historia es una iniciativa que da luz y da puerta abierta a estos hombres y mujeres que, enamorados de la historia, enamorados de la condición de investigadores, enamorados de nuestro acervo histórico, buscamos darle la oportunidad a nuestro pueblo venezolano y allende fronteras para poder comprender, entender, visualizar nuestra gesta de independencia, nuestra gesta heroica. Y en este caso, hoy tocaremos el tema de la batalla de Carabobo. ¿Qué te parece, Lugo, si comentamos un poco acerca y queremos saludar con mucho cariño a todo el equipo de la Maestría en Historia Militar de nuestro IAESEN, de donde somos compañeros? Esto es importante, la cantidad de trabajos que tenemos allí y que podemos divulgar y dar a conocer. Así que comenzamos entonces con la batalla de Carabobo, porque precisamente el compañero Lugo Pereira realizamos un trabajo extraordinario sobre el Ejército Libertador. Y qué mejor que seas tú que hables entonces un poco acerca de esa acción estratégica de la magistral batalla de Carabobo que sella la independencia, la libertad de nuestra patria. Es el nacimiento, Carabobo es el nacimiento y el altar de la patria. Carabobo es el crisol donde se concentra el deseo supremo del libertador Simón Bolívar por dar finalizada la ocupación colonial por parte del Imperio Español. Fue un 24 de junio de 1821 en esa sabana inmortal donde Bolívar definió el carácter total y absoluto de nuestra venezolanidad para luchar en contra de las imposiciones imperiales. Hoy en día vemos que se reeditan nuevos aspectos basados fundamentalmente en ese sentimiento de total y absoluta entrega para defender la libertad. Carabobo no es simplemente una batalla, Carabobo es un plan maestro, el cual fue ejecutado con una precisión relojera sin igual en toda la campaña de independencia que se realizó en territorio venezolano y el mismo modelo fue exportado hacia el sur en la campaña del sur, valga la redundancia, para poder desarrollar el hito supremo que acabamos de celebrar los 200 años, que fue la batalla de Ayacucho, que puso punto final al poderío del Imperio Español y a su dominación colonial. Es importante destacar los previos de la batalla de Carabobo, que existió un armisticio. Correcto. El tratado de regularización de la guerra. Correcto. Y ahí hay un personaje importante y lo acabas de comentar y por eso me viene a mi memoria, el gran mariscal de Ayacucho, Antonio José de Sucre, que fue el que realmente el encargado de realizar esos tratados, que hoy en día, pues por supuesto, fue inédito para todo lo que tiene que ver con los derechos humanos, sobre todo en épocas de conflictos, en épocas de guerra. Y ese pueblo venezolano, a Mixi, extraordinario programa, de verdad, Conversando con la Historia, me trae a colación los antecedentes sobre este tema en particular. Bolívar, a partir de 1813, logró retomar el control de la República de Venezuela con la campaña Admirable. Sin embargo, fue muy cruenta el enfrentamiento con las tropas realistas que estaban en ese entonces comandadas por el general Monteverde. Él da un decreto, que fue el decreto de guerra-muerte, para poder contener lo difícil que fue en ese momento la campaña tan sanguinaria que se había desarrollado para ese momento en particular. Sin embargo, ya para 1820, Bolívar buscaba adecentar un poco el esfuerzo bélico en la campaña militar y evitar tanto derramamiento de sangre. Entonces, encomienda a nuestro general Sucre, nuestro gran mariscal, en ese entonces no lo era, Exacto. el general Sucre, para desarrollar el documento que sería conocido posteriormente como armisticio y el Tratado de Regularización de la Guerra. Es muy importante porque allí nace
y es el punto de la cédula fundacional del derecho internacional humanitario que hoy en día se practica para proteger a quienes, a los prisioneros de guerra, a los combatientes, a los no combatientes y un sinfín de calidades que se establecieron durante ese documento y que muy bien redactado y supervisado por el libertador Simón Bolívar. Bueno, hablando de este tema, ese tema del Tratado de Armisticio y Regularización de la Guerra fue firmado en Trujillo, en Venezuela, por los plenipotenciarios Pablo Morillo, por el Reino de España y por nuestro libertador Simón Bolívar, por lo que fue la República de Colombia, pero hay que especificar que es realmente Colombia la grande, la heroica, como decía nuestro querido profesor Eber López Valladares. Bueno, ambos ejércitos comprometían a hacer la guerra como lo hacen los pueblos civilizados, acordando el respeto de los no combatientes, el canje de prisioneros y acabar definitivamente con las viejas prácticas de esa guerra a muerte que fue tan cruenta, porque eso hay que decirlo en estos tiempos. De verdad que a veces uno lee los textos y lo ve tan magistral y tan épico y tan bello como debe ser, ¿no? Como toda historia épica nuestra venezolana, pero de verdad estar allí en ese contexto e irse a ese contexto histórico y saber todo lo que vivieron hasta llegar a una guerra donde fueron reconocidos como una nación, eso fue para Simón Bolívar el triunfo diplomático por excelencia. Así que ya regresamos con más de su programa, Conversando con la Historia. Estamos de vuelta con todos ustedes en este programa Conversando con la Historia, en compañía del Teniente Coronel Edgar Alejandro Lugo Pereira, magíster en Historia Militar. En este inmortal campo de Carabobo, el general Simón Bolívar, junto a su Estado Mayor, despliega una estrategia con sus mejores unidades combatientes, la Legión Británica y el Batallón Bravos de Apure, por supuesto al mando del general José Antonio Páez. Coméntenos un poco acerca de toda esta maniobra. El dispositivo Composición y Fuerza que presenta el libertador Simón Bolívar frente al ejército realista comandado por el mariscal Latorre fue una acción extraordinaria. Él ya se había dado cuenta que el general Latorre había ocupado los puntos estratégicos más importantes de la sabana, lo que le había complicado la situación para poder desplegar las tropas en un avance hacia el contacto contundente y que pudiera definir el estado final de lo que fue el combate y la derrota por parte de los realistas. Sin embargo, él se encontraba en desventaja de una posición que le incomodaba desarrollar precisamente el dispositivo Composición y Fuerza que tenía que ser presentado frente al enemigo, por lo que encomienda a una maniobra de fijación frontal con el batallón Bravo de Apure y con la Legión Británica comandada por el coronel Tomás Hilderton Farriar. Mientras tanto, Bolívar, preocupado, veía que el fuego extraordinario realista sobre las unidades que se encontraban tratando de abrir la brecha para poder accesar a la sabana de Carabobo le estaba costando muchas bajas, sobre todo en la alta oficialidad. El coronel Hilderton Farriar cae en el combate frente a la Legión Británica y así sucesivamente muchos de sus oficiales principales, capitanes, tenientes, etcétera, etcétera. Viene entonces el general José Antonio Páez a la escena, buscando para poder desbordar el dispositivo Composición y Fuerza realista que se encontraba en la sabana de Carabobo. Le sugiere al libertador Simón Bolívar entrar por el sector de la Pica de la Mona con la caballería. Bolívar se ve sorprendido de tal afirmación por parte de uno de sus generales más avesados. Sin embargo, le da la autorización y Páez, tomando el control de la caballería patriota, se desplaza por la Pica de la Mona,
desconocida en ese entonces y hoy en día muy valorada por el sentido estratégico que significó para la derrota del ejército realista, y desborda el dispositivo composición y fuerza realista a través de una maniobra de penetración con la caballería patriota. Eso terminó por desequilibrar completamente a el mariscal Latorre, que inmediatamente al verse desbordado por uno de sus flancos da el toque de retirada. Fue una retirada bajo presión. El general Cedeño y el coronel Ambrosio Plaza, desesperados por ver acción en campo de batalla, porque ya veían que la derrota era inminente por parte de los realistas, se dan en contra de las unidades españolas y cada uno cae abatido por fuego realista. Lamentablemente perdimos a 2 comandantes de la primera y de la tercera división, de la segunda división, perdón, y el único que queda como comandante de la maniobra militar fue el general José Antonio Páez, que se encontraba en el terreno. Ahí cabe destacar que sucede un evento extraordinario, que fue la pérdida de su lugarteniente, el negro primero, Pedro Camejo. Pedro Camejo. Quien cae abatido y se le presenta al general Páez, y cuando Páez lo ve le dice: negro cobarde, ¿por qué no estás haciéndote matar en el campo de batalla? Mi general, vengo a decirle adiós porque estoy muerto, y les abre el pecho y le enseña los tiros que recibió a la altura del corazón. Eso fue algo extraordinario, algo épico, que encomendó la fortaleza del comando de Páez para terminar de completar el trabajo que le había comandado el libertador Simón Bolívar con su Estado Mayor. Fíjese algo, comandante, aquí por ejemplo tengo en mis apuntes que Pedro Tomás de Córdoba, subordinado de Latorre, reportará en lo que es el parte de batalla. Dice: nuestra pérdida es la de 2 jefes, 43 capitanes, 77 subalternos, 2.786 sargentos, cabos y soldados, sin poderse clasificar los muertos, los heridos, los prisioneros, los extraviados, por no haberlos detenido en el campo. Lo que está comentando. Al final, las fuerzas patriotas tomaron victorioso el campo de batalla, dejando a los realistas aproximadamente, esos realistas dejaron aproximadamente 1.500 fusiles, 7 piezas de artillería, todos los parques y cajas de guerra, estandartes realistas, entre otros pertrechos y habituallamiento. Todo esto sucede porque cuando el mariscal Latorre se ve desbordado por la caballería patriota comandada por Páez, él no encontraba cómo resolver el problema de reconstituir su dispositivo, composición y fuerza. Por lo que, para salvar lo máximo de su ejército en combate, decidió cantar la retirada y, valga la redundancia, retirarse hacia el puerto de Puerto Cabello. Esa unidad, que fue conocida o es conocida como el Batallón Valencia, fue perseguida por Páez y sitiada en el mismo Fortín Libertador, o el conocido Fortín Libertador, que es la fortaleza de realmente eso era un sistema defensivo de la época colonial española, así como el sistema defensivo de La Guaira y otras que le llamamos las llaves, ¿no? Las llaves. La del Maracaibo, la de Margarita. Y eso permitía precisamente proteger el flujo logístico, proteger las mercaderías que iban y venían desde el centro del país hacia la costa para ser embarcadas hacia las islas del Caribe, Cuba y Puerto Rico, y de ahí a España. Es importante comentar, es que nosotros éramos proveedores, Venezuela siempre, al fin, proveedores hacia las islas del Caribe. Se exportaba también, entonces los Bolívar, la familia Bolívar era una que exportaba también el café, cacao, las frutas, el aguacate también, sí. Entonces, bueno, de verdad que esto es un compendio, de un conversatorio, como lo llamamos en este programa tan especial, porque a partir de la batalla de Carabobo podemos hablar también de la venezolanidad, pero eso es un punto que vamos a tocarlo magistralmente con este invitado de honor que tenemos, además que tú eres tan respetado en este mundo militar como profesor, como amante de la historia, como escritor, y de verdad me siento muy orgullosa de tenerte aquí, porque es lo que estamos hablando, estamos trabajando la escuela de Anales, que es la manera diferente de llevar la historia, y en este caso a través de los medios de comunicación y de TV Fan. Así que ya regresamos con más de su programa, Conversando con la Historia.
Hermosos espacios, Academia Militar del Ejército Bolivariano. Es la cuna del soldado. Esto es el honor a Carabobo. Y Carabobo significa para nosotros el altar de la patria, la venezolanidad. Y quedamos con ese comentario en la anterior intervención. Vamos a hablar un poco acerca de todo esto. Nació Venezuela, nació la venezolanidad. Carabobo es el crisol de la patria. En Carabobo se funde todo un compendio de caracteres que son fundamentales en nuestra idiosincrasia y nuestra venezolanidad. Es importante entender que para toda Venezuela, para cada uno de nosotros, hombres y mujeres, niños y niñas, el gentilicio venezolano es un gentilicio libertario. Es aquí, en nuestra patria, en la República Bolivariana de Venezuela, hace más de 200 años, que nació el signo de la libertad granamericana. Fuimos guiados precursoramente por la extraordinaria República Haitiana, la cual nos brindó las primeras luces para poder dar la libertad a todo el continente. Fue la primera república independiente, nosotros la seguimos y fuimos el ejemplo total y absoluto para que 5 naciones, más una fundada por el libertador Simón Bolívar, que lleva el glorioso nombre de Bolivia, hayan dado pie fuerte y con aquella fortaleza nuestro signo de entender lo que es el desarrollo de la libertad, y nuestra venezolanidad es la que lo atesora. Por eso que es importante, venezolana, venezolano, que tu idiosincrasia, tu gentilicio sea respetado en cualquier parte del planeta Tierra. Sean respetados y se haga respetar. El venezolano donde quiera que va es ejemplar. El venezolano donde quiera que va lleva alegría. El venezolano donde quiera que va tiene ese corazón inmenso de una cultura muy rica. Tiene sangre de negro, tiene sangre de nuestros ancestros, de nuestros aborígenes, tiene sangre de blancos. Hay belleza, no solamente una belleza física, sino una belleza espiritual, ese don de buena gente. Eso es tan importante. Ya hoy en día la arepa se conoce en todas partes del mundo, ya es un patrimonio de la humanidad, así como los bailes y las danzas. Por cierto, comandante, que en los predios de Carabobo, porque eso también es importante decirlo, es nuestra cultura. Y hoy en día estamos hablando de cultura de paz, porque somos gente de paz. Y resulta que Bolívar, en esos antecedentes que estábamos conversando, llovía muchísimo, torrencialmente, y habían truenos, bueno, como todos, que a veces nos disfrutamos esa lluvia espectacular que todo lo limpia y que dio buenos augurios, que fue como un bautizo espectacular. Habían tambores. Los tambores de San Juan. Y con esa alegría de los venezolanos, ¿qué pasó esa noche? El 24 de junio es el día de San Juan Bautista y se conmemora esa tradición religiosa, ese sincretismo religioso entre la africanidad y nuestra religiosidad católica apostólica. Y Bolívar, muy creyente de ese sentimiento religioso sembrado en su familia por décadas. Pero yo te voy a decir algo, ahí esa parte sí, de verdad te la pido de todo corazón. Quiero enviarle un saludo muy especial a Monseñor Adán Méndez Bracamonte, nuestro obispo castrense. Y fíjense que él me obsequió un libro maravilloso y que habla de todas las devociones marianas, sobre todo de nuestros próceres de la independencia. Y quiero comentar algo muy importante, porque de verdad que la devoción de la Virgen María, pues imagínense, su mamá, María de la Concepción. Y siempre el Ejército Libertador rezaba, oraba, y por donde pasaba Bolívar por nuestro camino, desde la campaña Admirable, fíjese que visitó al Santo Cristo de la Grita y no le dio la espalda, en el Táchira. Pero también eso lo hizo en Guanare, con la Virgen que actualmente nosotros, por supuesto, la tenemos en nuestra devoción, es nuestra patrona de Venezuela, como es la patrona, la Virgen de Coromoto. Pero aquí hay unos trabajos interesantísimos del hermano Nectario María, donde él habla sobre que Simón Bolívar, para todo, no solamente se rezó, sino que en Carabobo específicamente, cuando pasó por Guanare, le pidió a la Virgen, porque ya estaba en los predios, faltaba un mes para la batalla de Carabobo. Y ahora sí, entonces nos vamos con esos tambores de San Juan. Bolívar, en la noche del 23 de junio, él se encontraba muy angustiado, muy preocupado. Él decía faltaba algo, faltaba aquella inspiración. Y era un hombre que de verdad
sentía la inspiración y era profético en lo que él decidía. Sí, es extraordinario muy firme. entender al libertador Simón Bolívar en esos aspectos personales. Pero ¿cómo estaría esa mente en los previos de una batalla? Claro, O sea, y la el previo logística, de sus la gran generales, batalla. de la gran batalla. De la gran batalla que él había diseñado, planificado de una manera tan extraordinaria. Pero él sentía que le faltaba algo. De repente, de entre truenos y relámpagos y un palo de agua que caía en ese momento fundacional, escuchaba unos tambores en el fondo de la sabana. Y él decía, esos tambores de dónde vienen, y preguntaba, no, esos son los negros que están en el Cumbe celebrando el día de San Juan Bautista. Llegó, tomó su caballo y raudo y veloz corrió hasta los Cumbes donde se encontraba nuestra afrodescendencia celebrando su santo San Juan. Que era su tropa Claro, también. y entonces cuando él llega allá se encuentra con esos negros y esas negras bailando furiosos el tambor, tocando esos culos de puya de una manera extraordinaria, como tratando de sacarle la sangre a la madera y la madera a la sangre. Y él dijo, aquí está la victoria de Carabobo. Voy a invocar a San Juan Bautista en la batalla, porque así será. Mañana seremos vencedores gracias a los toques, los repiques de los tambores de San Juan. Así es, y a esa devoción mariana también de todo ese ejército libertador. Bueno, comandante, muchísimas gracias por esta oportunidad y no quiero cerrar este programa, aprovechar que somos docentes, ambos docentes con amplia experiencia en los cadetes, ¿no? Damos clase de historia, de defensa integrada, de pensamiento bolivariano, y qué importante es masificar la historia a través de los medios. Es importante entender que la historia, más allá de un cuento histórico, más allá de un legado, más allá de un patrimonio, la historia tiene que ser sembrada en los corazones de quienes la escuchan y quienes la participan, y la educación forma parte de todo esto. El libertador Simón Bolívar fue muy sabio cuando en un momento determinado él daba sus pensamientos, sobre todo en el área para la educación. Y la historia es fundamental para lograr la comprensión y para poder entender el futuro que se nos avecina. Todo con la educación. Aquí recordamos también al gran maestro Simón Rodríguez, el gran filósofo venezolano. Bueno, agradecida por su compañía, por este momento tan especial. ¿Qué le pareció la conversación? Extraordinario, como siempre, muy orgulloso de compartir estos preciados minutos de conocimiento para compartirlos precisamente con nuestro pueblo venezolano y allende frontera, que nos puedan entender, escuchar y sobre todo tener la capacidad de comprensión de ese acervo histórico tan fundamental para lograr mantener nuestra libertad, nuestra independencia y nuestra soberanía frente a todas las amenazas, vengan estas de donde vengan. Y de ahí viene la educación, de ahí parte todo. La educación, la cultura, la venezolanidad y conocer la historia para saber hacia dónde vamos a ir. Conociendo nuestro pasado podemos enfrentar nuestro presente y hasta nuestro futuro. Bueno, señores, muchísimas gracias por estar con nosotros. Yo me quiero despedir con unas palabras muy sabias de nuestro libertador Simón Bolívar, porque quiero cerrar con esto que precisamente tiene que ver con Carabobo. Hay una parte donde dice que el Estado Mayor le pregunta al general Bolívar, antes de batirse con las fuerzas realistas comandadas por el mariscal Latorre ese 24 de junio de 1821, le dijeron que ¿por qué Carabobo? Y su respuesta fue tan lapidaria y tan contundente. Dijo lo siguiente: fue en esta sabana donde el 28 de mayo de 1814 vencimos a los españoles, es decir, que ya había una primera batalla previa. Ahí es donde él también comenta, y fue que me gustó mucho y se los quiero obsequiar a todos ustedes, otro mensaje y otro pensamiento que dice así: las cosas para hacerlas bien hay que hacerlas dos veces. La primera siempre enseña a la segunda. Será entonces hasta una próxima oportunidad.